Hola, soy Carlos Andrés y en este video vamos a ver algunos conceptos básicos de programación orientada a objetos. Además vamos a realizar un ejemplo de la implementación de una calculadora de impuestos. Para intentar entender este paradigma, tenemos la representación de una clase en un recipiente con características y funcionalidades similares a las de los objetos. Estas características son un color, una capacidad y alguna de las funcionalidades sería servir y contener líquidos. Al igual que los objetos, las clases comparten algunas propiedades y métodos con los objetos. Una de las ventajas de este paradigma es la reutilización del código, debido a que podemos crear una clase e instanciar muchos objetos a partir de una sola clase. Estos objetos pueden contener características y funcionalidades diferentes, es decir que puede haber un objeto que tenga la misma funcionalidad de contener líquido, como en estos casos, pero puede variar entre sí. Por decir, variar si es líquido frío o caliente, variar en la capacidad y en la forma. Los métodos son tareas que por lo general reciben un valor por parámetro y retornan al usuario un valor de salida. Para ser considerados un método debe haber una relación entre los datos de entrada y los de salida. Además de que el método debe contener algún valor válido para poderse retornar. Uno de los métodos más empleados es el método get, que consiste en retornar un valor al usuario, pero este usuario no debe suministrar en ningún momento un valor como parámetro. Es decir que el programa se debe encargar de suministrar los datos para que el método pueda retornar esos valores al usuario. El método set sería lo opuesto, debido a que solo recibe parámetros pero no retorna. Otro de los métodos, aunque menos utilizado, son los que no reciben por parámetro ni retornan algún valor. El programa se encarga de suministrar esos valores y por medio de variables hace los cálculos de forma interna. Vamos a realizar un ejemplo en donde se desea generar una calculadora de impuesto y para esto tenemos algunas consideraciones. Debemos conocer el valor total de un producto que incluya el impuesto, y para esto tenemos la ecuación t igual a x más px. Si factorizamos la ecuación nos quedaría que t es igual a x por 1 más p. Si deseamos conocer el valor base, es decir, el producto sin impuesto, tenemos la misma fórmula, x más px igual a t. Si despejamos la variable x, nos queda x igual a t dividido 1 más p. En el siguiente ejemplo tenemos un producto que tiene un valor base de 1000 y un impuesto del 0.19. Se desea calcular el valor total. Utilizamos la ecuación que acabamos de ver, en donde t es igual a x por 1 más p, y lo que hacemos es reemplazar los valores. Nos quedaría que t es igual a 1000 por 1 más 0.19 y nos daría que el valor total es igual a 1190. Si tenemos el mismo producto pero ahora queremos conocer la base, utilizamos la ecuación x igual a t dividido 1 más p, y si reemplazamos los valores nos queda que x es igual a 1190 dividido 1 más el 0.19 y el valor base nos quedaría 1000. Vamos a continuar creando nuestra carpeta de trabajo. Para esto vamos al disco local C y seleccionamos la ruta donde vamos a crear la carpeta. Le damos en nuevo, crear carpeta, y le asignamos el nombre de PO. Abrimos nuestro editor de código.
Y estando en el editor vamos a buscar la carpeta que acabamos de crear, Open Folder, POO y seleccionar carpeta. Vamos a continuar creando nuestras carpetas de trabajo. Para esto vamos a New Folder, creamos dos carpetas. Estas carpetas van a contener las clases del proyecto. Vamos a crear el archivo calculadora.py. Y en la otra carpeta creamos el archivo calculadora.php. Vamos a crear la clase calculadora. Para esto definimos algunos atributos utilizando el método init o el método constructor de la clase. Inicializamos los atributos valor base, porcentaje impuesto, valor total y cantidad impuesto. Y estos atributos van a estar inicializados en 0 o en null. Para poder acceder a estos atributos vamos a crear los métodos get y set, y al método get lo vamos a nombrar dar. Al método set lo vamos a nombrar recibir. Y estos cambios lo hacemos para comprender mejor el funcionamiento de los métodos. Empezamos con el método dar valor base, que lo que va a hacer es retornar el atributo o valor base. Continuamos con el método set, que lo vamos a nombrar recibir valor base. Lo que va a hacer es recibir un valor por parámetro y asignarlo al respectivo atributo. Continuamos con el método dar porcentaje impuesto, que lo que va a hacer es retornar el atributo porcentaje impuesto. Creamos el método recibir porcentaje impuesto, también con el mismo funcionamiento. Recibe un valor por parámetro y ese valor lo asigna al atributo porcentaje impuesto. Creamos el otro método get, lo vamos a nombrar dar valor total y retornamos ese atributo. El método set para ese atributo va a recibir un valor por parámetro y se lo va a asignar. Y los últimos dos métodos se van a llamar dar cantidad de impuesto y recibir cantidad de impuesto. Vamos a continuar con el método calcular valor base, que pertenece al mundo del problema. Lo que va a hacer es tomar el valor total ingresado por el usuario y dividirlo por el porcentaje de impuesto. Este método va a tener una modificación al final porque vamos a asignar esa operación al atributo valor base. Continuamos con el método calcular valor total, que lo que hace es también tomar el valor base ingresado por el usuario y hacer la operación con el porcentaje de impuesto para retornarlo. Al final vamos a hacer la modificación que va a permitir almacenar ese cálculo en el atributo valor total. Definimos el método calcular cantidad de impuesto, que lo que va a hacer es tomar los datos conocidos, o sea el valor total, y le va a restar el valor base. Con esto tenemos la cantidad del impuesto.
Vamos a continuar creando los archivos validar.py y validar.php. Para esto vamos a la carpeta de Python, crear un nuevo archivo y hacemos lo mismo en la carpeta de PHP. Lo que vamos a hacer a continuación es verificar que los métodos estén funcionando correctamente. Para eso vamos a importar la clase calculadora y vamos a crear una instancia llamada usuario1. Por medio de esa instancia vamos a acceder al método recibir valor base y le pasamos como parámetro el valor de 2000. Posteriormente vamos a recibir el porcentaje de impuesto, le vamos a suministrar el valor de 19 y con estos dos valores ya podemos calcular el valor total, que es el que nos falta. Una vez que tenemos el valor total, lo mostramos y mostramos los valores que ingresó el usuario, que sería dar porcentaje de impuesto y dar valor base. Continuamos con una segunda instancia. En esta instancia o en este objeto vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a ingresar un valor total con un parámetro de 1000 y recibir un porcentaje de impuesto con un valor de 19. Como tenemos el total y el porcentaje, ya podemos calcular la base, que es la que nos hace falta. Igual vamos a mostrarle al usuario el porcentaje de impuesto que acabo de suministrar y el último método, dar valor total, para imprimir ese valor. Validemos que hasta el momento los métodos que hemos creado estén funcionando. Ejecutamos la aplicación y vemos en la consola que el valor total es el dato que estamos calculando, que está imprimiendo el porcentaje de impuesto y el valor base. Y para nuestra segunda instancia estamos calculando el valor base, lo está trayendo bien, el porcentaje de impuesto que suministró el usuario y el valor total de 1000. Vamos a hacer la validación pero en el otro lenguaje. Entonces abrimos el navegador y escribimos la ruta donde está guardado el archivo y el nombre del archivo validar.php y obtenemos los resultados de los métodos. Obtenemos el total, el impuesto y la base. Ya que comprobamos que la aplicación está funcionando, vamos a comentar las instancias que acabamos de hacer y vamos a definir la clase validar. Con esta clase lo que vamos a hacer es entregar unos resultados de acuerdo a unos valores que nos ingrese el usuario. Definimos el atributo calculadora y posteriormente creamos el constructor de la clase y utilizamos el atributo calculadora para acceder a los métodos que se encuentran en la clase calculadora. Es decir, que vamos a acceder a través de calculadora al otro archivo principal o al mundo del problema. Declaramos el método get para retornar todos los valores de calculadora y el método set para modificar los atributos. Posteriormente vamos a crear la función validar datos, que va a recibir como parámetro la base, el porcentaje, el total y la cantidad. Estos datos van a ser suministrados por el usuario, pero va a haber una validación dependiendo de lo que el usuario quiera conseguir. Vamos a retornar: no es posible procesar todos los datos en caso de que el usuario haya suministrado algún dato adicional del que se estaba solicitando. Y vamos a calcular el valor total solo si el usuario suministra un valor base y un porcentaje para hacer el cálculo. En ese caso recibimos el parámetro base y lo modificamos a través del
del atributo calculadora. Igual con el método recibir porcentaje impuesto, recibimos el parámetro porcentaje y accedemos a través del método calculadora. Continuamos con el caso en el que el usuario quiere calcular un valor base. Para esto preguntamos si el usuario anteriormente ingresó un valor total y un porcentaje de impuesto para hacer el cálculo. Si eso se cumple, entonces el atributo calculadora recibe el parámetro que ingresó el usuario en el total, el parámetro que ingresó el usuario en el porcentaje y calcula el valor base. De lo contrario, o sea, si ninguno de las validaciones anteriores se cumple, vamos a retornar complete los campos. Es decir, que va a evaluar las posibles alternativas que no se han contemplado hasta el momento. Realizamos la misma validación, pero para nuestro programa hecho en Python. Entonces definimos la clase de validar, inicializamos el atributo calculadora, creamos el método getDarCalculadora que retorna los valores de la clase principal. Y el método setRecibirCalculadora para modificar los métodos que tenemos en la clase principal. Continuamos con el método validarDatos que recibe los mismos 4 parámetros y evaluamos los posibles casos en el que el usuario suministre tanto la base, el porcentaje y el total. En ese caso vamos a mostrar un mensaje de que no es posible procesar todos los campos. Continuamos con una validación. Si el usuario ingresó la base y el porcentaje, pues vamos a hacer la operación para recibir esa base y ese porcentaje suministrado y calcular con ellos el valor total. En la siguiente validación hacemos lo mismo, pero con el valor total y el porcentaje ingresados por el usuario. Lo que hacemos es recibir ese valor total, recibir el porcentaje de impuesto y calcular el valor base. Y en el caso contrario, o sea, las demás validaciones que no se han realizado, vamos a retornar completen los campos. Vamos a crear la interfaz gráfica. Para esto vamos a crear un nuevo archivo llamado vista.py y en la carpeta PHP vamos a crear el archivo index.php. Continuemos con la interfaz gráfica para el programa hecho en Python. Para esto vamos a ampliar un poco el área de trabajo. Y vamos a importar la librería tkinter. Creamos la ventana y le asignamos un ancho y un alto. Escribimos el título que queremos que aparezca en la ventana, calculadora de impuesto, y vamos a agregar una imagen de encabezado. Vamos a proporcionar las coordenadas
X igual a 0, Y igual a 0 para la imagen de fondo. Y después vamos a crear una etiqueta con los mensajes que van a aparecer en caso de que el usuario haya ingresado un valor incorrecto. Creamos la etiqueta valor base y posteriormente vamos a crear un campo de texto para que el usuario ingrese ese valor. Creamos la etiqueta porcentaje de impuesto y el campo de entrada para que el usuario ingrese también un porcentaje. Una etiqueta para cantidad de impuesto y una entrada de texto para ese atributo. La otra sería la etiqueta para valor total, igual un campo de texto para recibir ese valor total que ingresa el usuario. Y el botón calcular es el que hace el llamado a un método que vamos a implementar posteriormente para calcular los métodos que hemos realizado en la clase calculadora. Cerramos el ciclo que mantiene en ejecución la ventana y vamos a probar la interfaz gráfica. En cada uno de estos campos vamos a utilizar los métodos recibir para capturar esos valores que ingresa el usuario y poder hacer los cálculos respectivos. Continuamos con la interfaz hecha en PHP. Para esto utilizamos el archivo index.php y empezamos a crear la estructura HTML. Creamos el encabezado y especificamos el lenguaje, el tipo de codificación, la compatibilidad con dispositivos móviles y definimos el título calculadora de impuesto. Creamos el cuerpo de la estructura HTML y dentro de este vamos a crear un formulario que recibe los parámetros por POS. Mostramos una etiqueta con el nombre valor base y al frente de ella creamos un input con una validación de tipo número para recibir esos valores ingresados por el usuario. Creamos un contenedor para hacer el siguiente input con la etiqueta porcentaje de impuesto y hacemos las validaciones de número y de decimales. Creamos otro div para crear la cantidad de impuesto, para mostrar la etiqueta cantidad de impuesto y un input que va a recibir los valores de la cantidad de impuesto. Continuamos con la etiqueta valor total y el input que recibe ese valor.
Verificamos en el navegador que hasta el momento la interfaz en PHP con la estructura HTML esté funcionando. Vamos a la ruta donde está el archivo index.php y vamos a ejecutarlo a ver si está funcionando correctamente. Lo que vamos a hacer a continuación es la implementación para recibir los datos y asignárselo a los métodos set que permiten almacenar los valores de los atributos. Con las comprobaciones que hicimos en la clase de validar y con ayuda de la clase calculadora, vamos a hacer las operaciones para calcular los valores que espera el usuario, luego de que este usuario ingrese unos valores iniciales. Vamos a ver rápidamente las modificaciones que dejamos pendiente. Para esto vamos al archivo calculadora.php y en el método calcular valor base lo que hicimos fue utilizar el atributo valor base y lo que ingresa el usuario asignárselo a ese atributo. Posteriormente, cuando tenemos el valor base y la cantidad total, ya podemos calcular la cantidad de impuesto. Entonces hacemos el llamado desde este mismo método al método calcular cantidad de impuesto. Igual la modificación para el atributo valor base, asignándole esos valores que ingresó el usuario y posteriormente realizando el llamado al método calcular cantidad de impuesto. Revisamos el archivo validar.php, no le realizamos ninguna modificación, y en el archivo index.php lo que hicimos fue validar si el usuario ingresó algo por post y asignarle esos valores recibidos desde el input a las variables base, porcentaje, cantidad y total. Hacemos una impresión para retornar un mensaje en caso de que esta función nos devuelva un error, y a la función le pasamos los 4 parámetros: la base, el porcentaje, el total y la cantidad que ingresó el usuario. En cada uno de los inputs tenemos las funciones que permiten recibir esos valores. Haciendo uso de el objeto validar, accedemos al método dar calculadora y por medio de este accedemos al método que pertenece a la clase calculadora, dar valor base. Hacemos lo mismo con los demás inputs, los métodos que pertenecen a la clase calculadora. En este caso sería dar porcentaje impuesto, para este otro sería dar cantidad de impuesto y para el valor total sería dar valor total. Nos faltaría ver esas mismas modificaciones en el programa realizado en Python y vemos que se cambió el retorno por una asignación al atributo valor base. Igual con el siguiente método, asignándoselo al valor total, y se realizó el llamado a la función calcular cantidad de impuesto en los dos métodos. El archivo validar sigue siendo igual. En la vista realizamos la asignación de las variables valor base, porcentaje impuesto, valor total, cantidad de impuesto y un mensaje. Declaramos una función que va a recibir los valores que ingresó el usuario para la base, el porcentaje, el total y la cantidad. Y por medio de la variable mensaje vamos a recibir ese valor que nos retorna la función y le vamos a pasar esos parámetros que recibió por medio de el usuario, que sería la base, el porcentaje, el total y la cantidad.
Luego de realizar esta validación, lo que vamos a hacer es asignarle a valor base un valor por medio de set, y este valor viene desde el método dar valor base. Hacemos lo mismo para los valores que se encuentran en el porcentaje de impuesto, asignándole dar porcentaje de impuesto para que se muestre en pantalla, y hacemos lo mismo con valor total y cantidad de impuesto. En los campos de texto lo que hicimos fue relacionar esas variables. Tenemos valor base, porcentaje impuesto, cantidad de impuesto, valor total y el llamado a la función vista, que es la función que declaramos al principio. Vamos a ver entonces la ejecución del programa. Y tenemos que si suministramos un valor base de 1000 y el 19% de impuesto, tenemos una cantidad de impuesto de 190 y un valor con impuesto de 1190. Si ingresamos un valor de 2000 y un porcentaje de impuesto del 19%, se realiza el cálculo del valor base, obtenemos un valor de 1680 y una cantidad de impuesto de 319.32. Si modificamos esto a 1190 con el mismo porcentaje del 19, obtendríamos en el valor base un total de 1000. Vamos a hacer esta misma comprobación, pero desde la aplicación en PHP. Entonces abrimos el navegador y lo que vamos a hacer es validar inicialmente para el caso en el que se ingresan todos los datos. Nos retorna un mensaje que dice que no es posible procesar todos los campos, y si los campos están vacíos retorna complete los campos. Ahora si ingresamos el valor base de 1000, un 19% de impuesto, y calculamos el valor, obtenemos un valor total de 1190 y una cantidad de impuesto de 190. Ahora probamos con el valor total de 2000 y el 19%, y obtenemos en el valor base 1680. Con esto ya realizamos todas las comprobaciones que queríamos realizar y hicimos la comparación entre los dos lenguajes de programación.